Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Primero les voy a decir que el título del programa hoy fue consensuado con uno de mis invitados que ya lo van a conocer. Tendremos hoy, como siempre, invitados presenciales. En esta pandemia, muchos de los analistas recurrentes del programa, ya por su edad, temen arriesgarse cuando salen de la casa, temen arriesgarse del contagio y mejor se aseguran su participación en la casa donde se supone que uno está más seguro, siempre y cuando el entorno familiar cuando sale de la casa se cuide, ¿verdad? Guarde el distanciamiento físico, siempre ande con la protección de la mascarilla y tenga el hábito de lavarse las manos con jabón. En su defecto, con gel se puede limpiar. Así que hoy vamos a atender a don Pablo Carías desde su casa. Le hemos puesto ahí un live view afuera de la casa, pero Pablo es tan riguroso que no quiere admitir el live view. No quiere admitir el live view. Dice que no, que por las plataformas virtuales. Pero bueno, si la plataforma no tiene buen sonido ni video, ahí tenemos otra herramienta tecnológica para que podamos escuchar el pensamiento de Pablo Carías, como sí lo vamos a escuchar aquí presencialmente del sociólogo Eugenio Sosa. A mí me encanta el pensamiento de Eugenio, el análisis de Eugenio, muy independiente, así que nos será de mucha utilidad hoy para la construcción de una buena opinión pública que la necesitamos, su presencia en el programa. Ya está por llegar, procedente de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, el licenciado Miguel Calix también, un analista histórico de nuestros programas y de Televicentro. Así que hoy nos apropiamos de un término que debo decir, yo lo leí muy tempranito la mañana en un periódico, pero hoy que llego se lo escuché a Eugenio Calix. Yo lo leí muy temprano en la tribuna. Ya me escuché el apellido de Calix con mi nombre. Eugenio Calix, dije. ¿Sí? No, hombre, Eugenio Sosa. Eugenio Sosa. Leí, por lo menos en la página digital de la tribuna, o fue del Heraldo. Leí de Stuce en alguno de los medios impresos del país, pero ya no recuerdo dónde lo vi. Lo cierto es que lo vi muy temprano en la mañana y ese término está dentro del título del programa que ya de inmediato lo transmitimos con la periodista Gabriela Andino. Buenos días, Gabriela. Permitime, Gabriela, te falta audio, así que por favor vamos a solventar el problema del audio. Si me dejan por favor el título para que yo lo lea y ya luego Gabriela se va a encargar de leer los mensajes. Un poco de todo, desde las urnas hasta el destuce. El destuce es desarmar, como decía Pepe Andino ayer en la bodega del Infop, desarmar las maletas, abrir las maletas, sacar las actas y todos los insumos que retornan a la capital de la República. Un poco de todo, desde las urnas hasta el destuce, pasando por María Luisa Borjas y el desenlace presidencial en el Partido Liberal. Donde las aguas están calmas, por lo menos es lo que uno tiene entendido por sus fuentes, es en el Partido Nacional, donde afirman ya están negociando ganadores y perdedores, porque después de los resultados de todas las encuestas a bocas de urna que le dan una ventaja bien marcada a Narria Fura sobre Mauricio Oliva, me cuentan a mí las fuentes que esto ha devuelto la confianza en los nacionalistas que pueden ganar las elecciones. Y ya se están uniendo, ya están negociando tanto Oliva como Asfura. Es la información que yo tengo. Y bueno, en Libertad y Refundación quedan algunas escaramuzas, porque el triunfo de Xiomara Castro no es objetable, eso no se lo he escuchado a nadie. Es decir, todo el mundo
a sabiendas de que obtuvo una cuota Nelson Ávila, Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez, nadie objeta que Xiomara Castro es la ganadora de la candidatura presidencial de Libertad y Refundación. Pero sí han quedado algunas escaramuzas, como la de María Luisa Borjas, que se autoproclama ganadora de la Coordinación Nacional de Libre, porque el Libre tuvo sus propias urnas para que la gente votara para autoridades internas. Y María Luisa Borjas ayer afirmó que ella gana, mientras Mel dice que, visto el 85% de todas las actas, y refundación. Y bueno, la expectativa sobre el escaneo, luego la tabulación de los datos para conocer el desenlace de la candidatura presidencial del Partido Liberal que está en a la expectativa. Esos son los temas, entre otros, que hoy con don Eugenio Sosa, Pablo Carías y Miguel Cálix analizaremos aquí en Frente a Frente. Y luego vamos a la pausa, Gabriela. De inmediato, licenciado, un poco de todo, desde las urnas hasta el destuce, pasando por María Luisa Borjas y el desenlace presidencial en el Partido Liberal. Este es el tema que ya planteamos en nuestras redes sociales, @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. Esperamos el tema de este día, un poco de todo, desde las urnas hasta el destuce, pasando por María Luisa Borjas y el desenlace presidencial en el Partido Liberal. @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Bueno, en el Partido Liberal han ocurrido muchas cosas en las últimas 24 horas. Ángel Darío Vanegas en su cuenta de Twitter, creo que fue en su cuenta de Twitter, afirmó que apoyaba a Luis Zelaya y que le deseaba éxitos a Luis Zelaya. En cambio, Mario Noé Villafranca, que se postuló como precandidato a la alcaldía del Distrito Central por el movimiento de Ángel Darío Vanegas, dijo sentirse decepcionado, que no lo apoyaron y se fue para el movimiento de Yanni Rosenthal Hidalgo. Las interioridades que quedan después de un proceso electoral primario. Pero ya de inmediato iniciamos con nuestros invitados. No sé, Eugenio, al tener ya 3 días y algunas cuantas horas adicionales de haber terminado el proceso, ¿cuál es la sensación que le queda? ¿Qué es lo que para usted es digno de destacar, ya sea para fortalecer el proceso, si es que tuvo algunas cualidades que destacar de estas elecciones primarias o algunos defectos y falencias que hay que corregir de inmediato para que esto no ocurra en las elecciones generales de noviembre? Yo creo que sí, el hecho más destacable y el más importante, creo yo, si lo ubicamos en el contexto de lo que ha estado pasando en el país, es que se hayan realizado las elecciones. Sí. Con el ambiente y con una ciudadanía, con sectores sociales y con funcionarios del mismo Consejo Nacional Electoral que comparecían en este espacio que tiene usted, Renato, y que decían que habían deseos de boicot, Sí. aspiraciones de boicot a las Así elecciones, es. Sí. que habían agentes internos de los partidos y externos que no se realizaran las elecciones, con el ambiente de lo que sigue pasando Juan Orlando Hernández en los Fiscalía Sur de Nueva York, y con un sistema de partidos que no quiso y no ha querido agarrar por los cuernos el tema de la reelección y resolverlo. Todo esto configuraba una pregunta permanente en la cotidianidad de la sociedad hondureña y van a haber elecciones. Y van a haber elecciones, Esa era correcto. la pregunta. Coincido. Entonces, ante esa pregunta, los hechos se fueron decantando de la manera que más o menos conocemos y finalmente las elecciones, por lo menos en el proceso esencial de ir a las urnas, se produjo. Ahora estamos en los problemas de carácter postelectoral, por lo menos posurnas, que son vinculantes, obviamente, a lo que pasaba anteriormente, no pueden desligarse. Pero ese es el hecho positivo, relevante, que hay que aplaudirlo
de todas maneras. Me parece que ese es el hecho que aún con todas las falencias, la precariedad de la democracia hondureña, las elecciones se realicen. Creo que es ese tema ahí. Y bueno, ahí contribuyeron los partidos, los mismos organismos y creo que finalmente quienes tenían voces de que esto no debía producirse entendieron que no había forma de pararlo. Yo creo que ese es el tema. Y la afluencia de votantes que no fue la elección primaria más votada, pero considerando todas estas vicisitudes que dice Eugenio Sosa, más la pandemia y el distanciamiento físico y los temores de la gente de contagiarse y complicar su salud y morirse, ¿cómo valoras la afluencia de gente en las mesas electorales receptoras? No, fue importante, es parte de que se hayan podido realizar. Las urnas pudieron haber estado instaladas, pero con una pobreza de votos evidente, casi desolados, no, sino que se miró afluencia. Yo no tengo datos exactos hacia dónde se está moviendo la tendencia de participación, pero creo que va a andar relativamente similar a elecciones anteriores. Un par de datos, en el 2013 fueron 47.6 más o menos del censo que estaba en ese momento. En el 2017, en febrero, fueron 43% de eso. Habría que preguntarse ahora. Creo que no va a bajar del 40, creo que probablemente se mantenga en uno de los que hubo anteriormente y por lo tanto demuestra también un elemento con todos los problemas que otros países no tienen, y es que los partidos como tales, aún los dos históricos tradicionales y luego el surgimiento del Libre como producto del desprendimiento y la crisis del golpe de 2009, son partidos que tienen arraigo en la sociedad, ¿sí? Criticados, disminuidos, erosionados algunos, pero siguen convocando a la ciudadanía a ir a elecciones primarias que tienen un sabor casi a general, ya con mucho ingrediente de que hay una disputa ahí. Pero en general, Honduras, así como está viviendo retrocesos en otros países, yo creo que también tiene estancamiento, o por lo menos retrocesos en la calidad de la democracia electoral. Y yo creo que ese es debe ser uno de los temas de fondo, de ver las diferentes aristas de lo que se está produciendo. ¿Qué tipo de retrocesos destacas, Eugenio? Mire, el más importante, uno de los más importantes, es que a pesar de que en la ley no está, de manera fáctica, y de hecho, tenemos una total imbricación, articulación entre sistema electoral y sistema de partidos. Y ahora lo interesante es que a pesar que no está en la ley, es confeso y aceptado totalmente en la sociedad, aceptado por los mismos, porque no tienen manera, así se fue la negociación y cómo se vio la pertenencia partidaria. Por lo tanto, esto más allá de la persona como tal, de sus valores, de la vocación de autonomía, en el fondo, si hay sismo en el sistema de partidos y si alguien quiere meter chantaje, si alguien quiere meter fuego o si alguien quiere meter tranquilidad, va a pegar al sistema electoral. Por eso, cuando hay una crítica desbordada hacia el Consejo Nacional Electoral, a mí me parece injusta, porque la génesis de esa crisis que vive el Consejo Nacional Electoral está en la capacidad o no capacidad, los desacuerdos o acuerdos de los principales líderes de los partidos políticos. ¿Y tú crees que se puede despartidizar el Consejo Nacional Electoral, Eugenio? Mira, probablemente 100%, no sé, pero hay sociedades que no son, que no tenemos que ser como totalmente diferentes. Hay sociedades que ensayan sistemas donde los sistemas electorales tienen alguna relativa autonomía, actúan más o menos independiente, incluso hasta las mesas electorales, ¿no? Pero aquí hay una total y completa conexión de juez y parte, sobre todo en estas primarias de los partidos políticos. Ahora, así ha sido el sistema político hondureño, ¿verdad? Una cosa, la pregunta es si nos conformamos con eso, si puede haber un cambio o se mantiene, pero eso sí es uno de los elementos que complica muchas de las elecciones hondureñas. Viene llegando Miguel Calix. Miguel,
Eugenio, ustedes se conocen, son amigos, claro. han conversado en platos en diferentes ocasiones y en privado igual. Pablito Carías aceptó el iView porque no funcionó la plataforma digital. Ya lo tenemos con iView. Así que primero saludamos aquí en el set a Miguel Calix, de Valle de Ángeles. Miguel. Desde Valle. Desde Valle de Ángeles, correcto, así es. Ya con nuevo DNI. Ay, ey, Miguel, qué bien. ¿No? ¿Lo Ya. reclamaste cuándo? Ayer. Ayer. ¿Y qué tal? ¿No tuviste problema? No, fue una atención ágil, muy amable. Los chicos de Identifícate se portaron súper bien. Hicimos fila como todo el mundo, ¿verdad? ¿En qué centro, Miguel? ¿Lo reclamaste? En el Cantón, la escuela del Cantón Valle de Ángeles. En Valle de Y ahí Ángeles. estaban también los del Liquidambar, o Liquidambal, le dice la gente. Y muy ordenado, ¿no? A pesar de que habían habido algunas dificultades técnicas, muy atentos, y esto es algo positivo en medio de todo, ¿no? O sea, la gente podrá criticar que el documento no estuvo listo para las primarias, pero no sé si Eugenio coincide conmigo, lo importante es que esté listo para las generales, porque en las primarias igual teníamos el otro documento, pero para las generales, las primarias eran un ensayo, y ya vimos qué cosas deben mejorar, porque si no mejoran, se augura una crisis más Que grave. ese es un elemento, tal vez con eso y luego, mira, las condiciones que fuimos a la primaria está siendo soportado porque eran con un control y un asunto de los partidos políticos esencialmente hacia adentro. Para mí, estas condiciones, si fuéramos, yo sé que se va a superar la identidad, pero si las hubiésemos trasladado exactamente como estaban, con los mismos desacuerdos, con los problemas de identidad del censo, a las generales, nosotros estaríamos ahorita hundidos en una crisis de carácter nacional, parecida, pero dimensionada y duplicada a lo que está pasando en el Partido Liberal actualmente. Correcto. ¿Todo el proceso biométrico te lo hicieron? Sí, interesante. O sea, lo interesante es buscar la garantía para que este documento no te lo entreguen los partidos políticos. Y se lo den a la persona que le Y se corresponde. lo dan a la persona que corresponde y no se lo dan a un tercero. Es decir, al llegar, verificar que se trata del individuo, verificar los datos, coincidir, pedirle que verifique si se trata de su documento, si los datos están correctos y luego la entrega, en vez de firmar, porque así, de hecho uno firma electrónicamente, Sí. pero en vez de firmar, ok, la persona que la reclamó es esta. Y pude ver, o sea, los miembros de mi casa, fuimos, mi esposa, gente de la familia, vinieron, retiraron su tarjeta y la única persona que no pudo retirarla es una persona que fue tarde, que es mayor, es un adulto mayor, que fue de los últimos y le viene en el siguiente Lote. grupo, en el siguiente lote. ¿Cuánto duró el proceso contigo? En la fila, como había alguna gente y era el mediodía. No, ya cuando estabas en la ahí mesa. dentro, pues, no más de 5 minutos. No más de 5 minutos. Rapidísimo. No más de ¿Y 5 vos cómo minutos. supiste que estaba tu identidad? ¿Averiguar? Porque Valle de Ángeles, al ser un centro pequeño, fue de los primeros pilotos. Ya. En algunos municipios cercanos a Tegucigalpa se está haciendo, y sé de fuente interna del Registro Nacional de las Personas que el proceso de Tegucigalpa está todavía en ciernes porque están haciendo ajustes al sistema de información que, como vimos, presionado, eso es lo que le llaman poner el sistema en estrés, ¿no? Presionado por la elección primaria, no pudo cumplir. No pudo cumplir, y yo creo que ahí, en ese sentido, el Registro Nacional de las Personas pecó de optimista, ¿va? Y creo que es algo que queda de elección incluso para las generales, y lo estamos viendo con el Consejo Nacional Electoral. Qué bueno que hay cámaras, o sea, hay tecnología a la mano. Pongámoslo al aire. Pero nos Pongamos hizo- pero esas imágenes creo, al aire. así como el Registro Nacional de las Personas salió a decir, no les vamos a poder entregar la tarjeta, lo sentimos mucho, se sigue después. Yo creo que cuando ocurren este tipo de cosas es importante que la autoridad dé la cara, es decir, explicar, informar, los medios de comunicación están atentos. Bien se pudo haber explicado cuál era el retraso y qué estaba provocando el retraso. Venía oyendo en la radio que está saliendo el material electoral de San Pedro ahorita. Entonces la pregunta es, en esta ocasión, ¿qué fue lo que produjo el retraso? Información interna me indica que problemas de capacitación porque los tiempos se quedaron cortos. Creo que a todos nos quedaba evidente que habían desfases en el cronograma electoral, graves desfases en el cronograma electoral. Y luego lo que hacía falta era, bueno, ¿dónde está el material? La gente bien pudo informar desde los distintos centros. Aquí estamos recopilando la información. Yo creo que si hubiera habido un despliegue informativo en el que se hubiera indicado dónde estaban los atascos del sistema, la gente hubiera podido
si no reaccionar contenta, por lo menos entender que habían dificultades. Yo, por ejemplo, veo que en este proceso electoral, hablando de los retrasos del Consejo, a mí me ha generado muy mal sabor de boca la sensación de que habían 3 procesos electorales en paralelo diferentes. Por ejemplo, unos iban a usar cuadernillo y otros no. Unos iban a tener conteo local y departamental y otros no. Yo soy de la opinión que las reglas deben ser parejas para todos. Pero ahí está un elemento, Miguel, disculpa. Solo termino la idea. Deben ser parejas para todos, porque entonces, cuando eso ocurrió, vimos el ADN de cada uno de los consejeros y cada consejero estaba velando solo por los intereses del partido que los había designado. Cuando nosotros necesitamos un Consejo Nacional Electoral que vea el todo, que vea el beneficio del todo, que en este caso es el proceso electoral primario visto en su conjunto. Siempre el Tribunal Supremo Electoral tuvo este problema. Recuerdo los viejos magistrados, yo creo que nosotros en algún momento platicamos de eso aquí, se quejaban de que les tocaba poner la cara por un proceso que realmente administraban los partidos políticos y que cualquier falla en el proceso de los partidos políticos al final venía a rebotar en la credibilidad del órgano electoral. Y en este caso estamos viendo un buen ejemplo. Yo me pregunto, cuando tienes un partido que tiene más de 9 movimientos y tienes otros 2 que tienen 2 y 3 movimientos, es obvio, por pura aritmética, cuál de los procesos se tardaba más. Y el material electoral tiene que salir en conjunto. Las Fuerzas Armadas no van a traerse el material del Liberal primero o del Nacional primero porque ellos estaban más organizados y tenían menos candidatos. No, el material viene en conjunto. Entonces, yo creo que es justo averiguar en esta ocasión qué fue lo que produjo los retrasos. Fueron los escrutinios locales, fueron los escrutinios departamentales, fue la logística, fue un tema de mala planificación y explicarlo después. La gente se criticaba ayer que cómo es posible que los observadores internacionales vinieron, porque vino una misión de la OEA y dijeron que todo había estado bien. Claro, ellos se fueron, ellos nos van a quedar aquí esperando a que nosotros los hondureños resolvamos nuestros procesos electorales. Pero el proceso, la jornada electoral, salvo los problemas de siempre, que la gente no se encuentra, que algunos pleitos, alguna gente que se da trompadas, etcétera, eso siempre pasa. Fue un proceso electoral ejemplar. Yo estoy asustado de que en medio de la pandemia y en medio de estas, podría ser, por los datos que nos han llegado preliminarmente, podría ser que se ha superado la participación electoral de la primaria anterior. Los datos que los partidos anuncian con entusiasmo cada uno, podríamos estar llegando entre 2.3 a 2.5 millones de participantes. Si eso fuera así, anda muy por encima del 2.2 millones del 2017. Eso es una buena noticia en medio de la pandemia. La mala noticia es que ese entusiasmo no encuentra el respaldo institucional y por eso la gente estaba diciendo, ¿cómo es posible que esta es una nueva institucionalidad y no tengamos información? Y los medios de comunicación hicieron lo que les toca hacer, pues, o sea, no este medio, otros también tenían encuestas de boca de urna, esas siempre han existido y en ausencia de resultados, candidatos ganadores como candidatos que se presumen perdedores, lo único que tienen son encuestas de boca de urna. Ajá, y en un ambiente donde se desconfía de las encuestas y donde toda la gente ve teorías conspirativas, o sea, al final es difícil entender que el resultado no lo puede validar una encuesta de boca de urna, es la autoridad la que finalmente, y ese ha sido el argumento siempre en todos los medios de comunicación. Si los órganos electorales no te dan resultados, lo que crece es la desconfianza, lo que crece es la especulación, y al final el gran perdedor no es el ciudadano, no es la ciudadanía, es el proceso en su conjunto. Y a la larga, por eso la gente ahora, yo quiero volver a estar en un proceso electoral donde el perdedor sale como en esos otros países, ¿va? A decir, felicito al ganador, ya lo llamé. No, aquí la gente queda peleada irreconciliablemente y ahorita mismo venía oyendo en la radio el lío interno que tienen en Libre. Ayer estuve escuchando de viva voz el lío que se tienen los liberales y el Partido Nacional. Negociando. En silencio. Negociando. Silencio estratégico. ¿Ah? Silencio si hay estratégico. algún conflicto, lo están manejando muy a lo interno, porque ya sería el colmo, ¿no? Que también en el Partido Nacional empiezan a surgir quejas. Ok, miren, ¿qué les parece? Tenemos suficiente tiempo. No, pero solo hay un detalle. Ok, Eugenio. Todo esto, Miguel, que explica de que me gusta esto que ha planteado de los 3 procesos diferentes. ¿Por qué? Porque el tribunal
no tiene la posibilidad de levantarse ni mínimamente por sobre los partidos en estas elecciones primarias y decirles, estas van a ser las reglas. Entonces, ¿cuál fue la decisión final para que se pudieran hacer las elecciones y evitar la crisis de cuando venían a discutir aquí que los cuadernillos van o que los conteos por descentralizados van y aquella cuestión que queriendo poner? No, sencillamente al final la decisión es, como lo anunció la representante del Partido Liberal, que es lo que funcionó, haga cada quien lo que quiera. Y al final ni van a hacer lo que querían. Porque ¿cuál es el problema que están teniendo los partidos que decían que ellos iban a contar y ahorita están pidiéndole al tribunal que les resuelva el conteo? Ahí está. Entonces estos partidos tienen capacidad, yo creo, el tema es que tienen una capacidad de meterle fuego a esas instancias, organismos electorales. Y aquí hay un tema de fondo, que los acuerdos de los partidos no están siendo sólidos, de ahora el tripartidismo, como dicen, como la solidez que tenían los acuerdos, con algunas crisis que siempre tuvieron, pero las resolvían. No iban a elecciones en un Cuando el bipartidismo. Con el bipartidismo. Entonces también estamos en un proceso de transición del sistema de partidos, que hay que entenderlo para entender estos juegos, estos entires y encoges, y esperando que se estabilice. Porque lo peor que nos podría pasar es que este sistema no se estabilice. Para mí sigue siendo una incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el Partido Liberal? ¿Cómo va a resolver esto ahora? Está tan fuerte el nivel de confrontación interno que parece similar al 2009 cuando enfrentaron el tema similar al 24, con la diferencia que no están en los cerros. Entonces este sistema se puede mover mucho si ese partido decae. Incluso afuera, finalmente, Narrala va a tener partido o no va a tener, o siempre va a andar lanzándose como a donde pegue. Pues no se sabe si va a poder construir un partido. Construir partido, digo, un partido que tiene capacidad de tener el día de las elecciones 18.000, 36.000, porque debe poner propietarios y suplentes. 18.000 propietarios, 18.000 suplentes, y además que están dispuestos a quedarse para defender el voto, como es partidario, se defienden los partidos, hasta las 5 de la mañana. Por eso hay que tener o una tremenda organización y adhesión partidaria, o hay que tener muchos recursos para pagar gente y mover comida y mover una serie de condiciones, etc. Mire, Renato, hay un tema que aquí poco abordamos y a mí me parece que es grave para el tema de la democracia, y es los grandes problemas y inequidades y desigualdades en la elección de los diputados. No es solo María Luisa Borjas, es libre. Amadora está de nuevo. Ese muchacho es un gran activista ahí dentro de ese partido que se macanea y él dice, pero no tiene los recursos para pagar quien le cuide votos. Y dice, me la volvieron a hacer la otra vez hasta que tomó la sede. ¿Ah? Y el señor Madrid, que tiene su gente allá. Me asombró Samuel Madrid, Bueno, allá en Cortés, Madrid, correcto. Que no es cualquier persona dentro de Libre, está decepcionado. Porque hay un canibalismo a nivel político donde los candidatos se desprenden, las grandes cabezas que ya fueron electos, ya Xiomara 70, lo que pasa ya no importa. Sí. Lo que pasa es en un poder tan importante como es el legislativo, que nos pasamos quejando de lo que legisla, de cómo legisla, de la calidad de diputados, etcétera. Pero ya hay un canibalismo terrible. Y cuando y esa inequidad, entonces se va perpetuando los de siempre, los que ya tienen poder político, que ya lo acumularon, y los que ya tienen, acumulan algunos recursos para poder mover. Ya vamos a hablar de eso de Samuel Madrid. Tenemos una cita de Samuel Madrid, tenemos una cita de María Luisa Borjas, pero le voy a dar a don Pablo Carías el espacio para que él comience a plantear el análisis de la problemática en el Partido Liberal de Honduras, donde se han declarado ganadores Yanni Rosenthal Hidalgo y Luis Zelaya. Esto, Pablito, será inmediatamente después de la pausa, y yo lo entiendo, el rigor suyo y de su familia de cuidarse. Por eso, muchas gracias de haber aceptado el iView, ya que no nos funcionó la plataforma ahí con la laptop. Al otro programa nos vamos a la casa de él todos. Ah, correcto, así es, así es. Debidamente inmunizado, ya cuando tengamos la vacuna. Es el costo que hay que pagar, el costo que hay que pagar por llegar tarde, ya casi lo dejan sin palabra uno, hombre. No, por eso le vamos a dar que usted debute con los comentarios sobre la crisis que tiene el Partido Liberal con dos precandidatos que se han declarado ganadores. Después de la pausa, Pablito Carías.
Un poco de todo, desde las urnas hasta el destuce, pasando por María Luisa Borjas y el desenlace presidencial en el Partido Liberal, el tema de hoy en Frente a Frente. Y de inmediato damos lectura a sus participaciones. Mauri Lara, no vinieron los frijoles de Etiopía, ni los hospitales, ni las vacunas, ni los resultados. Estado fallido. Todos debemos poner de nuestra parte para que esta pesadilla termine. Juan Humansor, me parece una irresponsabilidad tener al pueblo sin datos oficiales después de 50 horas de haber terminado el proceso de votación. Creo que esto genera mucha desconfianza en el proceso. Espero que esto no pase en las generales. De lo contrario, se va a generar un caos. Y comparte el titular de la tribuna, el CNE pide calma a políticos, no exacerbar ánimos y anuncia que el proceso será en tiempo y forma. Lindsay Varela, ¿por qué no hablamos del juicio de Giovanni Fuentes y el papel de Juan Orlando Hernández en el narcotráfico? Consulta. Fidel Cruz, en el caso de Libre no tuviera su representante ante el CNE, en este momento habría tomas y quemas por todo el país por tanta incertidumbre. Cinismo. El gran perdedor es Oliva por la especulación al no promover una ley electoral clara y definitiva en el Congreso Nacional. Freddy Sevilla, no hay por qué preocuparse. Si el hombre de Choloma tiene la tusa para pagar carnes asadas y cervezas, el destuce es más de lo mismo. Henry Smith, le van a llover las impugnaciones al Consejo y se caerán de maduros los recursos en el Tribunal de Justicia Electoral. Leemos un último mensaje de Ever Ariel Núñez. Eugenio menciona que los partidos tradicionales aún tienen capacidad de convocatoria. En mi caso, que soy empleado público, fui a votar por el censo, señor, porque dentro de un mes lo pedirán. Los empleados públicos tenían que ir, los familiares también, el voto duro también. Agradecemos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Ok. Pablito Carías, sinceramente, ¿qué piensa usted de esta crisis planteada en el Partido Liberal al proclamarse ganadores dos precandidatos, que ya conocemos los nombres, Luis Zelaya y Yanni Rosenthal Hidalgo? Adelante. Sí, bueno, muchas gracias y qué bueno estar en este programa y acompañado con los amigos ahí. Yo creo, Renato, que la crisis que está viviendo el Partido Liberal por ahora es una crisis que los cubre a ellos, pero esta es la expresión de toda una crisis, de un proceso político electoral que ya lleva muchos años. Algunos nos están pidiendo paciencia, tolerancia y comprensión ante lo que está ocurriendo debido a todos los problemas, todas las dificultades que hemos tenido. Pero ya tenemos 140 años de estar esperando pacientemente de que se fortalezca la democracia y que los procesos electorales sean transparentes. Aquí me parece a mí que hay que ver un elemento que es clave. Yo creo que en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido un desplazamiento económico y social de los tradicionales grupos de poder, que son los que en el pasado imponían unas ciertas reglas y ejercían una influencia extraordinaria en el sistema político y en el gobierno. Hoy lo que ocurre es que esos grupos de poder, a los cuales algunos le llaman grupos fácticos, están siendo de alguna manera desplazados por esos grupos que desarrollan toda su actividad económica de manera subterránea. Es decir, grupos ilegales, grupos que son capaces de influir en el sistema político, en el sistema electoral y en el mismo gobierno de una manera que no lo hacen los grupos empresariales, por ejemplo. Yo recuerdo hace unos 40, 50 años hablar de la burguesía industrial sanpedrana, hablar del COED, hablar de la FENAC, Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Era hablar de un poder y cuando ellos se reunían y tenían una incidencia, de igual manera la iglesia, el movimiento obrero, el movimiento campesino. Usted va a ver que en este momento el gobierno de la República se ríe de todo lo que dice el COED. El presidente del COED casi le está implorando a los políticos que al próximo proceso electoral se vaya con una nueva ley a fin de que las reglas estén claras.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En una coyuntura como la actual, donde son los grupos de economía subterránea los que están influyendo decididamente en los procesos electorales, tenemos situaciones como las que se están dando en el Partido Liberal. Hoy mismo estaba escuchando yo al alcalde de La Ceiba, donde dice que, porque al parecer él no sale favorecido, a pesar de que ha hecho un buen papel en la alcaldía municipal de La Ceiba, no sale favorecido en el proceso electoral, y él denuncia que allí allí hubo compra de todo, hasta de la conciencia, decía Sabio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El proceso electoral tenemos que analizarlo más allá del problema de si el CNE funcionó, si hubo transmisión de la información de manera oportuna. Claro que esos son factores que hay que contarlos como una historia, pero aquí el problema es que hay elementos de carácter económico y político donde realmente están incidiendo de manera terrible en la generación y consolidación de un poder que no necesariamente es en función de los intereses del país. Mire, el hecho mismo, yo me pregunto, ¿cómo es posible que se haya dado un proceso electoral con candidaturas, con personas que han sido fuertemente cuestionadas, que incluso tuvieron que reformar o elaborar un código penal para poder salir bien librados de procesos judiciales que se le estaban llevando a cabo en los juzgados? Y hoy los vemos tranquilamente ahí, incluso ganando diputaciones. A mí yo no logro entender cómo, por ejemplo, alguien un ex convicto, por ejemplo, muy airoso, como triunfante, como que si recién ha salido del convento o ha salido de una cárcel por haber impulsado acciones en favor de los derechos humanos, en favor de la soberanía, de la independencia de la nación. Y cómo haya, no solamente él, sino que hayan grupos significativos de políticos que están en el Congreso en este momento que hayan creado todas las condiciones para recibirlos como el Mesías, como el elegido. Oye, mire, eso es parte de una crisis no solamente institucional en términos normativos, es también una crisis de valores, una crisis cultural, porque ¿qué podrán enseñarle estos candidatos una vez hecho gobierno a nuestra juventud? ¿Qué valores van a transmitirles? No, yo creo que aquí hay una crisis mucho más grande. Y esta crisis electoral pensábamos que se iba a resolver con la participación de una tercera figura allí en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral. Pero antes de ser solución, más bien se ha convertido en un problema. Esta posposición de las elecciones no es más que dar espacio y tiempo para generar un fraude espantoso al interior del Partido Liberal. Y no es cierto que esto hay que verlo como un ensayo, que hay que verlo como que hay que entenderlo en función de que estamos en medio de una pandemia, en medio de las crisis generadas por los huracanes, etcétera, etcétera. Bien se ha dicho que según es la víspera, así es la fiesta. Y las elecciones primarias son parte del proceso general. No puede haber un proceso general de elecciones para elegir ya definitivamente a nuestros representantes en el Congreso, en las alcaldías y en el Ejecutivo, si las primarias han sido fraudulentas. Si todos sabemos cómo se eligen a los candidatos en estas elecciones. Pablo. Generalmente son de los que quiere y los que tienen la mayor cantidad de recursos económicos. Pablo, quiero que me verifique el sello del partido. Quiero que me verifique si realmente yo escuché bien. Una expresión suya. Y confírmemela solo en 30 segundos.
y su micrófono está abierto. Si usted quiere rebatir a Eugenio o si quiere apoyar una idea de Eugenio, lo mismo con Miguel Carías, porque usted está distante geográficamente. Alex. Miguel Calix, por favor, me disculpan. Tranquilo. No, es que ya es mucha confusión y confusión todos los días. Me preocupo, Pero es que es ¿serán muy popular problemas el de salud? apellido. ¿Ah? Le cambio el apellido a casi todos mis invitados. ¿Cómo no me va a preocupar? Lo bueno es que estamos viendo los mismos que tenemos. Sí, entonces yo le escuché a Pablo decir que esto que está sucediendo de este retraso en el escaneo y tabulación de actas es porque se está fabricando un horroroso fraude en el Partido Liberal. Así lo entendí, por eso quiero que me lo corrobore si eso fue lo que dijo, si ese es el espíritu de lo que dijo o yo interpreté mal. Pablo, 30 segundos. Así, exactamente, así como usted lo escuchó. Realmente aquí los tiempos son para hacer arreglos, no arreglos en favor de determinadas posiciones, posiciones que generalmente responden a los intereses de los grupos de poder dentro de los partidos políticos. Ok, no es Pablo. para darle solución a los problemas del país. Ok, Eso es así. Se Porque no hay atreve a ninguna decir. razón. ¿se atreve a Sí. decir usted en favor de quién este horroroso fraude en el caso del Partido Liberal? Pues en favor de, obviamente, si aquí el grupo, el Benjamín, el protegido, incluso hasta por el propio gobierno de la República, se llama Rosenthal, Hidalgo. Ese es el que ha tenido el favor del gobierno, ha tenido el favor de los que dentro del Partido Liberal estuvieron apoyando al gobierno y en el Congreso Nacional, apoyando leyes y apoyando disposiciones que realmente han constituido un retroceso en materia Ok. jurídica en el país. Gracias, Pablo. Entonces, Gracias, Pablo. sin lugar a dudas que eso está hecho porque aquí realmente yo no tengo ninguna militancia, pero eso no me quita el hecho de que me pronuncie en lo que yo visualizo, lo que yo observo. Aquí la fuerza a vencer y donde todos los poderes se han unido, esa fuerza se llama Luis Zelaya. Es el hombre que incomoda y el hombre cuyo planteamiento desajusta y no corresponde a los intereses de los que hoy por hoy quieren perpetuarse en el poder y quieren mantener un estilo de gobierno que ya todos nosotros lo conocemos y por el cual este país está atravesando enormes dificultades. Ok. Esa es la mera realidad. Muchas gracias, Pablo. Tengo cerca de 30 años de entrevistar a Pablo Carías. Ha sido siempre muy claro en su pensamiento, pero hoy se ha abierto más en su pensamiento y ha hecho una denuncia. Ahora, vamos con Miguel Calix y con Eugenio Sosa. Ahora voy a pensar y tardarme unos segunditos para dar a conocer sus nombres ante esta disfuncionalidad mía de estar confundiendo los apellidos. Dime, Miguel, ¿qué piensas de esa autoproclamación de dos precandidatos liberales como vencedores de las primarias? Yo siempre he creído que el órgano electoral, y lo decía ayer en otro programa de esta cadena, yo aspiro a que sea como mi padre, ¿no? Cuando mi hermano menor y yo peleábamos, mi papá llegaba y se sacaba la faja, ¿no? Y decía, esta es la ley. Y ni siquiera necesitaba usarla. O sea, la sola mención de su autoridad, su presencia, infundía respeto, ¿no? Infundía respeto. Nosotros tenemos muchos años esperando que el órgano electoral genere esta situación. Mientras estábamos escuchando a Pablo, le pregunté a algún miembro de uno de los movimientos del Partido Liberal si el Partido Liberal tenía centro de cómputo. Y me dijo, no, los centros de cómputo lo tiene cada movimiento. Y me respondió, pero es la misma situación en los dos partidos, en Libre, en los tres y el Partido Nacional, cada uno tiene sus movimientos, tienen sus centros de cómputo. Entonces aquí lo que tenemos son a 2 o 3 contendientes o 4 con sus propias sumas, sus propios resultados, rebatiendo los resultados del otro.
Se supone que es el CNE el que tiene que recibir los resultados de los partidos y publicar estos resultados. Ajá, pero la composición de la mesa está integrada por miembros de estos movimientos. ¿Quién supervisa, quién verifica que lo que ocurrió en una MER coincide con la voluntad del elector? Antes de venir aquí estuve revisando Facebook y encontré pleitos terribles entre los militantes de uno de los partidos. No voy a decir cuál, ¿verdad? Porque no vale la pena seguir asusando eso, ya suficiente tienen ellos con su propio problema. Y las acusaciones con respecto a actas infladas, cambios en los números. Entonces, los partidos, cada uno de los movimientos, tiene representantes en las mesas y los documentos generan copias. Pero ¿qué pasa si la copia solamente es el reflejo de lo que ocurrió en una mesa donde no hay un representante? Entonces, lo que estaba mencionando Eugenio hace un rato, o sea, ¿cómo es posible que nosotros sigamos teniendo un sistema electoral que permite que participen movimientos que no son capaces ni de demostrar suficiente membresía o pertenencia para poder cubrir 6,000 mesas electorales o 18,000 mesas electorales? Para mí es muy fácil identificar en aquellos movimientos, y eso sería como una auditoría postelectoral, si aquellos movimientos que participaron en las elecciones no pudieron acreditar representantes en la mesa o no se pudo acreditar antes con la famosa credencial, entonces nosotros no podemos confiar plenamente en los resultados de las mesas electorales. La pregunta es, ¿van a aceptar los movimientos que no pudieron cubrir la cantidad de representantes en mesas? Ayer conversando con algunos miembros del Partido Liberal me reconocían paladinamente que en algunos departamentos ellos no pudieron cubrir las mesas electorales y efectivamente en esas mesas electorales habían resultados, estoy hablando del testimonio de esta persona, ellos tenían resultados donde prácticamente los 500 personas o 400 personas que estaban en esa mesa habían votado a favor de un movimiento y el otro tenía 0. Para mí eso estadísticamente es improbable, ¿no? Por muy popular o por muy organizado que esté un movimiento. Entonces, ¿cómo se pueden ir generando los parámetros para evitar que esto ocurra? Bueno, siendo más rigurosos a la hora de la inscripción de movimientos. Pero si este proceso electoral está en las manos de los partidos, entonces son los partidos los que tienen que generar medidas de transparencia. Yo no puedo afirmar categóricamente, como dice Pablo, que hubo un fraude o no en otro partido, porque no tengo la evidencia. Y yo normalmente, para hablar, pido evidencia, pero si los movimientos tienen evidencia de que en una mesa los resultados son atípicos o que su representante de mesa tiene un resultado que difiere del acta original, deberíamos de tener un sistema que permita hacer ese cuestionamiento. A mí me preocupa que el Tribunal de Justicia Electoral no tiene ley. Ley procesal. Y ahí vamos, y ahí me preocupa todavía más otra cosa, por mucha buena intención que tengan los magistrados. ¿Van a resolver como tribunal o cada magistrado va a resolver lo de su partido, lo que estábamos hablando con Eugenio, y van a omitir opinar porque el otro partido se va a quejar de que otros partidos están resolviendo asuntos internos? O sea, hemos llegado a un problema que han creado los partidos con esta composición, porque al final queda la duda, por muy buenos amigos y muy probos que sean, si van a actuar partidariamente o como magistrados de la nación hondureña. Te pregunté sobre lo del Partido Liberal y tú dices, yo no me voy a mojar y no voy a ser irresponsable en decir que hay fraude si no tengo evidencias. Ok, pero yo creo que queda una conclusión. Es cierto que tiene 30 días el Consejo Nacional Electoral para divulgar los datos, pero la lección, y ayer lo decíamos aquí, la lección es que entre más se tardan, más incertidumbre generan. Y cuando los movimientos no están preparados tecnológicamente para sustentar los resultados, solo queda el Consejo Nacional Electoral. Y ahí es donde está la falla. Ahí es donde está la falla. El TREP como transmisión preliminar de resultados electorales no era malo. La manipulación del TREP era el problema, pero se suponía que con un nuevo Consejo Electoral, con nuevas personas, se iba a tratar de oxigenar y darle una nueva cara al TREP. Entonces, ese vacío de no haber tenido una tendencia, una proyección oficial, tiene a los liberales en esa situación, ¿ve? Con dos precandidatos que se declaran ganadores. Sí, Pablo, un minuto y después vamos con Eugenio Sosa. Sí, no, es que aquí hay un tema real. ¿Quién debe ser el titular de los procesos electorales en una sociedad democrática y organizada? El Estado.
Se dice con todo sentido de popularidad que quien pone el dinero escoge el menú. ¿Cómo los partidos políticos le piden al Estado que les dé recursos para hacer sus procesos electorales, pero lo aíslan, lo eliminan de todos estos mecanismos de control? Eso está calculado, eso está hecho justamente a la medida de intereses espurios, que no son los intereses del país. Por eso tenemos este nivel de conflictos. Si el Estado realmente fuese el titular, el que garantice los procesos electorales, el Estado debería dar garantía de que esos procesos electorales son transparentes, porque el Estado no puede convertirse en cómplice de gobiernos que le falta legitimidad y le falta legalidad. Y todo esto, yo, como el tiempo va avanzando, realmente ninguna de las cuestiones que está ocurriendo en este país ocurrirían si se hubiese atendido las recomendaciones de los organismos internacionales. Especialmente lo he dicho por la Comisión de la Verdad, que dijo dos cosas importantes, me parece a mí. Uno, que el ente electoral debe ser un ente autónomo de los partidos políticos, como en otros países. No, los partidos políticos deben de ser veedores de estos procesos, pero nunca estar dirigiendo los procesos, porque realmente, ¿y cuál es el interés de dirigirlos? La posibilidad de nombrar sus representantes e ir allí y cambiar a veces el curso de los procesos electorales de autoridades para diputados, para alcaldes o para el Ejecutivo. Okay. La otra cuestión, el registro nacional de las personas, eso sobre todo debe ser una función del Estado. Es el ente que regula la identidad, es el documento que regula la relación del ciudadano con el Estado. La identidad tiene un montón de funciones, no solamente electorales. Es más, la función electoral hasta podría verse con otro mecanismo. Ok, Pablo. Pero ¿por qué se les ha dado a los partidos políticos un organismo tan importante como el registro de las personas? Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Los han hecho de este Estado el botín. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Cuando interrumpo, deben tenerlo claro, no es que no me interese el criterio de ustedes, sino que estoy pensando en los bloques comerciales y en la agilidad del programa, porque lo que ha dicho Pablo tiene a mucha gente encendida. Ahí está Lino Tomás, que quiere intervenir por la vía telefónica. ¿Coincides con Pablo de que esta tardanza, es que la tardanza es para todos los partidos, todos los movimientos, ¿verdad? No solo para el Partido Liberal, pero Pablo ha dicho, esa tardanza, dice, es porque estas fuerzas y grupos de poder, dice, están materializando un horroroso fraude. Y en el caso del Partido Liberal, dice, a favor de Rosenthal Hidalgo. ¿Qué piensa Eugenio? Bueno, yo creo que aquí hay varios temas con los cuales en unos se puede coincidir y en otros no coincidir con el profesor Pablo Carillas o aquí con Miguel, ¿no? En primer lugar, lo último que decía Pablo, en sentido, les han dado el consejo. No, al contrario, es que aquí lo que se ha mantenido es la tradición de que los organismos electorales son de los partidos políticos. Lo que no hemos podido más bien es hacer la ruptura, el cambio, la transformación. Pero que no me vengan a mí que el Tribunal Nacional de Elecciones era diferente o el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral. Nosotros tenemos, yo lo he dicho en otro evento, más de 4 décadas consecutivas desde que retornamos de gobiernos militares a civiles, manteniendo el mismo esquema. La recomendación de los organismos internacionales es busquen formas de elegir personas que tengan importantes grados de autonomía frente a los partidos para que hagan lo que Miguel planteó, que se eleven por sobre los partidos como el árbitro y en algunas cosas, aunque tengan simpatía, la gente puede tener simpatía, pero también cuida su carrera profesional, cuida su dignidad, cuida su historia de vida. Yo le aseguro, Renato, que varias gente puede ser simpatizante de un partido, pero no va a aparecer como narcotraficante o como delincuente por apoyar a un partido, porque tiene una trayectoria. Y la pregunta es, ¿en Honduras tenemos personas de esa trayectoria? Estoy plenamente convencido que sí. Incluso pueden tener simpatía partidaria por cualquiera de los partidos políticos. Ese es el tema, pero eso no lo hemos podido lograr. Eso no es que ahora, acusando sino que ese esquema de manera primero legal, porque primero estuvo en la ley, y ahora de manera fáctica se mantiene y se acepta. Totalmente. Ese es un tema. Ahora, no, es que este es un ahora con problema el histórico. otro tema,
con el otro tema del fraude, aquí hay que diferenciar algunas cosas. Hay un fraude en el cual el Consejo Nacional Electoral, aunque quiera, o sea, está totalmente imposibilitado de pararlo, de producirlo, incluso creo que hasta de controlarlo, que es el de las mesas. Sí. ¿Qué responsabilidad tienen los consejeros y las consejeras cuando en una acta aparecen 500 votos a favor de alguien, donde están 200 votos arriba de la carga electoral? Y cero. Y cero. Allí hubo. Y es un fraude que incluso, como dijo el señor Madrid, los de mi movimiento me lo hicieron. Es tan canibalesco el sistema político porque se ha perdido el horizonte de proyectos políticos, ya sean conservadores o de izquierda, que es una lucha personal, cuerpo a cuerpo, en la papeleta de diputados. Ahora, en cuanto a lo que dice, entonces ese fraude escapa un montón de cosas y tiene que ver con la capacidad del movimiento y de la corriente De estar de representado. estar en las mesas. representado y de mover gente y de colocar que su gente esté ahí. Con recursos. Pero hay un fenómeno. En el Distrito Central, que parece que lo ganó sin ninguna duda Martel ha dicho, tengo el 100% de las actas. He triunfado con un 20% arriba de los contendores. Tiene también el triunfo de Luis ahí en esas actas. Y ha dicho, aquí le ando actas a Yani y a Vanegas porque no las pudieron recoger y tener gente y yo se las doy si quieren, lo quieren. O sea, para que vean cómo se mueve el tema en la mesa. El tema en la mesa es complicado. Ahora, el otro fraude, que sería ya una cuestión mucho más descarada, que es lo que se discutió, por lo menos se puso en debate en el 2017, es si adentro del sistema o si agarrar la acta que viene del destuce, sacarla y decir, no, cambiemos esta acta. Eso es lo que las consejeras han dicho, no lo vamos a hacer. Garantizamos que aquí ya, pero ya lo que pasó no lo pueden controlar, ese elemento. En lo que coincido yo con Pablo, desde mi perspectiva muy personal, en la cual no tenemos por coincidir con los demás o con mucha gente que nos está viendo, es que Luis, en su trayectoria como candidato, desde anterior candidato y después precandidato, desarrolló todo un esquema de propuesta, de discurso, que a mí en lo personal incluso me gusta, que incomodó a grupos de poder y a estructuras de larga data del Partido Liberal. Ahora, que eso llevó a no apoyarlo y a meterle a otro candidato, pues puede ser. Ahora, ya que ellos ahorita están negociando el fraude, ya es un tema que es más complicado decir, ¿no? Que ahorita están negociando el gran fraude. Bueno, vamos a pasar estas dos llamadas, iremos a una pausa y volveremos a analizar el caso de Libertad y Refundación. Vamos a escuchar a Manuel Zelaya, vamos a escuchar a María Luisa Borjas, vamos a escuchar a Samuel Madrid, porque aquí también hay escaramuzas en Libertad y Refundación. Primero con Lino Tomás Mendoza y luego con el diputado Juan Carlos Elvir. Lino, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Saludo a los expositores y conocidos intelectuales. Estoy sorprendido y me atreví a llamar por la declaración del doctor Pablo Carías, a quien hemos seguido su trayectoria durante mucho tiempo. Hace una aseveración casi confirmando que se ha perdido la institucionalidad en el Consejo Nacional Electoral. Yo estoy en un puesto eventual ahí y he visto la decisión de esas dos mujeres, a veces apoyadas por Kelvin y a veces no, desarrollando el papel de lo que debe desarrollar el buen padre de familia, desarrollar las cosas con exactitud, con las limitaciones que han tenido. No se ha podido desarrollar el proceso dentro de las aspiraciones que tiene la sociedad. Hace 20 días les entregaron el centro de triaje, no teníamos instalaciones ni dónde organizar maletas. En 20 días se organizaron las maletas electorales. No se tenía instalaciones donde dé cabida a una cantidad de vehículos que solo las tiene el Instituto Nacional de Formación Profesional. Y aseverar que se está planificando un fraude, créamele, Renato, que si yo siento que se adultera un acta en el Consejo Nacional Electoral, soy el primero en denunciarla porque durante mi vida he combatido esos males. Quiero compartir lo de los otros dos expositores.
el problema es institucional de los partidos políticos. Yo estuve en la elaboración de la ley. Partido Liberal en la última elección no pudo acreditar 5.200 miembros a mesas electorales. El Partido Libertad y Refundación no pudo acreditar 3.700 delegados a mesas electorales. Renato, en las corrientes del Partido Liberal, que yo he sido el enlace, no fueron capaces dos movimientos de acreditar los custodios de centros de votación que eran asalariados. Un día antes de la elección, un movimiento solo había acreditado de 1.800 que le tocaban 461 centros de votación con salario para que defendieran el proceso en cada centro de votación. No sé si tuvieron capacidad de acreditar delegados a mesas electorales, pero yo invito a don Pablo Carías, con esa formalidad y con esa sentencia, a que nos acompañe hoy al proceso. Yo soy vigilante, igual que usted, con conciencia, con compromiso de patrio. No podemos permitir que se siga jugando con la voluntad del soberano. No podemos permitir que los políticos se declaren ganadores por una simple encuesta de boca de urna. No podemos permitir que los políticos se destrocen entre ellos si no son capaces de hacer propuestas para combatir los principales males de la sociedad. Y ahora, cuando los escuchaba a los tres atentamente, y les digo, yo estoy de enlace en algunos proyectos del Consejo General Electoral, no estoy hablando en nombre del Consejo porque no estoy autorizado, la ley me regula, lo estoy haciendo como ciudadano y preocupado porque opiniones como la de don Pablo Carías, uno de los intelectuales de mayor peso, en vez de fortalecer, destruyen un proceso. Yo lo invito, se está siguiendo el proceso. La SUR, se hizo una distribución, Renato, entre los partidos políticos de custodios de transporte. El caso de Libertad y Refundación tenía 9 corrientes. Se distribuyeron los custodios de transporte entre las 9 corrientes. En el Partido Nacional se distribuyeron los custodios de transporte entre las 2 corrientes. En el Partido Liberal, en igualdad de condiciones, los custodios de transporte entre las 3 corrientes. Se nombraron custodios de centros de votación, tratando de que no se fuera a alterar un acta, tratando de que las maletas electorales llegaran a su destino, que regresaran a su destino final con el resultado. Todo ha sido con un equilibrio, y le digo, mi admiración para los consejeros, COVID, tormentas, falta de instalaciones, falta de equipo tecnológico que fue instalado en un promedio de 10 días para poder dar certeza al proceso electoral. Reitero, y felicito a los 2 expositores, lo felicito a Eugenio y a Miguel, porque sí tocaron con exactitud el problema, la incapacidad institucional de los partidos de poner delegados a mesa y defender sus procesos. Y hablaba el doctor Carías también sobre la repartición de las instituciones. Coincido con él, comparto con él. Pero este es un mal histórico que ni los intelectuales, y yo se lo he reclamado, Renato, en reuniones de amistad, que no somos capaces de hacer propuestas para seguir vendiendo el clientelismo político. No podemos repartirnos una Corte Suprema de Justicia entre las fuerzas mayoritarias. No podríamos repartirnos el Tribunal Superior de Cuentas entre fuerzas mayoritarias porque los tenemos regulados justo para que defiendan los actos de corrupción, del narcotráfico, para que se hagan ricos a costa del Estado y para seguir generando pobreza. Le reitero, doctor Carías, lo invito a que vea el proceso y se dará cuenta que las mujeres están haciendo el verdadero papel de madre, queriendo llevar a una institución a un destino final. Que tuvieron limitaciones, y lo voy a reiterar, COVID, tormentas, apenas se integraron a finales del mes de octubre a sus labores porque estaban suspendidas por todas las disposiciones de Sinajeros. En menos de 3 meses fueron capaces de organizar un proceso con irregularidades, pero irregularidades subsanables. Y esa voluntad, yo creo, Renato, que lejos, ¿qué queremos? Resultados concretos, resultados que sean la voluntad del soberano o un tren amañado, o un voto a boca de urna amañado. Estoy seguro que ellas y el consejero Kelvin saldrán bien librados.
librados de esta batalla y le darán un ejemplo a la sociedad de que se puede rescatar la institucionalidad. Muchas gracias, Renato. Gracias, Lino Tomás Mendoza. Y saludos a Rosvinda. Juan Carlos Elvira, el diputado Juan Carlos Elvira, adelante, buenos días. Buenos días, don Renato. Un saludo a la distancia para Eugenio, Miguel y don Pablo. Mi intención de llamar es sencillamente dos cosas que el señor Pablo Carías mencionó, que creo que son opiniones más temerarias, diría yo, porque yo estoy seguro que no tienen las pruebas conducentes. En primer término, señalar y decir de que esta es una confabulación de Yanni con el presidente o el partido de gobierno para buscar la manera de tejer un fraude que no tiene pruebas para poderlo demostrar. Creo que el segundo aspecto, algo que debemos de valorar nosotros, y que creo que los académicos también lo han analizado 10.000 veces. Mire, Lino Tomás dijo cifras con respecto al tema de las personas que faltaron en las mesas electorales. Renato, usted es testigo de que yo he sido un crítico con respecto al sistema electoral en el criterio de impunidad que se ha venido tejiendo en este país. Pero también no podemos atropellar la impunidad tan bárbaramente como se hace en este tipo de aseveraciones, porque no estamos contribuyendo en nada a un sistema electoral en el cual los ciudadanos, la sociedad civil y todas las estructuras sociales y políticas del país tienen que ver. No solamente la clase política en este caso particular. Ahí tiene la Universidad Autónoma, donde él trabaja. Ahí está la escuela también, para que la clase política vernácula nuestra sea la semilla de lo que hemos sembrado durante mucho tiempo, en el tema moral también. Y hay aspectos que debemos de valorar. Aquí se intenta algo que yo lo planteé el 1 de abril del año pasado en uno de los noticieros televisivos. Se debería replantear el tema del sistema electoral en las elecciones primarias. Ir con padrón abierto, ir con lo correspondiente a la representación que no son capaces ni los partidos de cumplir, ni los partidos políticos, mucho menos los movimientos, para generar la veeduría necesaria en el tema de la administración de los mesas electorales. Mucho se habla de la ciudadanización de las mesas. La ciudadanización sí está ciudadanizada, si no son ciudadanos los que van ahí, pues. ¿De qué forma se puede tejer? Miren, en esa discusión y debate de la ley electoral, en la cual está involucrado y en la cual uno asume su responsabilidad. Ha sido un debate buscar la manera de replantear el tema de las elecciones primarias, porque no es justo que se esté gastando más en las elecciones primarias que en las generales y no esté generando los mecanismos de confianza. Entender también de que en este momento el proceso electoral arranca bajo cero en credibilidad, porque no se ha logrado construir por parte de los sectores, y yo no quiero acusar directamente a nadie, todos somos responsables, pero el partido de gobierno tiene mucho más responsabilidad porque obviamente no ha permitido que las reformas electorales vayan en la ruta que tienen que ir, al no agendar lo correspondiente. Yo fui uno de los que pedí permanentemente, y usted mismo me pidió que le aclarara eso. ¿Por qué razón no se discutió la ley de justicia electoral? Que es lo que permite que este tipo de impunidades y aspectos sean debatidos en debida forma, conforme el criterio procesal administrativo y el criterio procesal jurídico. Creo que ese tipo de aseveraciones, don Pablo, no son correctas, no son precisas, y obviamente que atañen más a un interés particular que a una acción colectiva con respecto a lo que debemos de hacer en nivel institucional. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad, Renato. Gracias, Juan Carlos Elvir. ¿Quién? Bueno, voy a terminar las llamadas porque quiero también debatirlo de libre y escuchar a Pablo Carías si mantiene su opinión o se retracta. Ricardo Elenkov nos está llamando desde el departamento de Colón. Don Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días, don Ricardo. Un saludo ahí a los compañeros en el panel, menos a Pablo Carías, porque tengo pleno conocimiento que este señor es asesor de Luis Zelaya y ha caído a esa responsabilidad de decir esas barbaridades. Y estos señores, por estar cercados, votan una carrera que han tenido por muchos años. No es posible que se atreva a decir que hay un fraude montado para favorecer a Yanni Rosenthal. Que debe ser más respetuoso. Usted es un hombre ya viejo, hombre. No sea bárbaro, no diga esas cosas. Yo digo que en Colombia gana Yanni Rosenthal con el 51% de las actas, porque yo las tengo en mis manos. O sea, ¿cómo es posible que se va a tratar de seguir queriendo dividir al pueblo hondureño con esas declaraciones irresponsables? Renato, cuando hagas tus paneles, se ve alguien del movimiento llanista, porque ahí está.
Pablo Carías es representante del movimiento de Luis Zelaya, porque está repitiendo lo que Luis Zelaya de forma responsable sigue diciendo. ¡Qué fraude! Si son 482,000 votos que tiene Yanni Rosenthal, ya por el amor de Dios. No sean bárbaros, no le hagan daño al Partido Liberal. No es posible, Renato, de que se siga con esa línea de descalificación, de odio, de la mentira. Luis Zelaya debe de ser un hombre serio, responsable, reconocer la derrota, si ama a su partido, si quiere lo mejor para el pueblo hondureño. Y no se puede caer en este tipo de responsabilidades. Yo le digo honestamente, yo le decía hace un momento a otros compañeros, que no entiendo por qué un señor como este venga a decir esas cosas de forma irresponsable. Pierden toda su credibilidad, porque yo tengo pleno conocimiento que él ha sido asesor de Luis Zelaya, y yo creo que él es el que está promoviendo ese tipo de campaña, que Luis Zelaya suma esa situación por caprichos, por frustraciones, por ir a caer a lo mismo de siempre, de ir a querer negociar parte de lo que se puede venir de cara al proceso general, y tiene derecho, pero que lo haga con diferentes formas, pues no puede estar queriendo confundir la voluntad soberana de los liberales de elegir a Yanni Rosenthal como candidato al partido. Eso no debe pasar, Renato. ¿Cómo es posible? Si él quiere meter presión, que por sus 200,000 votos que los puede sacar ahorita, quiere espacios, es que no es necesario hacer eso, tienen derecho, porque también son liberales y podemos sentarnos en un diálogo, ¿verdad?, como hermanos liberales, a unificar el partido y a cederle los espacios de participación que ellos demanden, porque también han sacado votos. Darío ha sacado votos. Eso es lo que debemos de hacer a un lado los intereses particulares y poner por encima de los nuestros los intereses del partido de Honduras, porque hoy el Partido Liberal, Renato, está vivo. Óigame, con las proyecciones que se tienen, podemos llegar a sacar alrededor de 800,000 votos juntos como partido. Eso representa una fuerza grandísima que nos puede permitir, juntos con nuestros hermanos de Libre, con el resto de la oposición, ganar las elecciones del 25 de noviembre tranquilamente y provocar la alternancia en el poder que demanda tanto el pueblo hondureño como la democracia, porque esa alternancia es lo que permite el fortalecimiento de la democracia. Así tenemos que ser un poquito más responsables, hombre. Yo se lo digo honestamente, Renato, yo a usted lo respeto, lo admiro, usted es un señor, pero me he quedado con muchas dudas, así como triste porque nunca llegó a Yanni Rosenthal a su programa, porque cuando hay este tipo de foros, y máximo codantistas de Luis Zelaya como señor Carías, usted tiene que llevar uno de Yanni, pues, para que... No, pero, Ricardo, pero mira, yo le digo algo. Aquí hay 3 analistas. Usted supone que Pablo Carías es activista o empleado. No lo supongo, Renato. No, supongo, usted hace la interpretación. Yo Mire, escuché al señor Renato, al otro señor, decir, yo no me atrevería a hablar de correcto. Pablo. Los 3. A nosotros, señores, muy ponderados. Correcto. Pero este señor ha sido irresponsable. Usted le dice así de, entonces hay un fraude, dígalo, y lo induce a que este bárbaro. No, permítame. Ricardo, pongámonos de acuerdo. Mire, yo cuando estaba escuchando a Pablo Carías me llamó la atención esa expresión, pero para certificar que la había dicho y que yo no había interpretado mal fue que le pregunté. Y lo otro, mire. Lo entiendo. Sí, por eso fue. Y lo otro. Pregúntele al señor Yanni Rosenthal Hidalgo por qué no aparece aquí en Frente a Frente. Y él le va a tener la respuesta en privado. Solo eso le digo. Solo eso le digo. Mantenga su criterio sobre mí. Se lo digo que... Correcto. Mire, yo tenga la confianza que yo nunca le voy a manipular un criterio en función de intereses. Ese hombre pelón es activista Luis Zelaya. No, pero respetemos...
Respetemos, Ricardo, respetemos su criterio porque la libertad de expresión así es. Cuando dice esas barbaridades, Ok. dice que hay un fraude a favor de Yanni Rosenthal. Son 480.000 votos en este momento. O sea, esta gente no se le puede mandar Renato, voy con usted, don Pablo. Renato, si me da posibilidad. Voy con usted, don Pablo. Gracias, Ricardo Lecoff. Gracias por su llamada. Sí, Adelante, sí. Pablo. No, mire, a mi amigo que me está tratando de insultar con el hecho de decirme pelón, ¿va? Yo siempre le digo a los amigos que me han dicho eso, pretendiéndome hacer daño, que el que a los 40 años no se le ha caído pelo, ni le han salido canas, es porque la cabeza no la ha usado. De manera que a mí no me molesta ser pelón, ¿va? Y entonces, mire, ese tipo de cosas, no, eso no es importante. Y mire, a Luis Zelaya yo no lo conozco, es más, yo lo he criticado también. Y además yo lo que he criticado aquí en este país es el sistema político. Yo he dicho que el sistema político hondureño está en crisis, es ese. Y como resultado de eso surgen todas estas barbaridades que estamos viendo en este momento. Lo mismo en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, en Libre, en los partidos pequeños. Todo eso es expresión de una crisis. Recientemente el expresidente Maduro decía cómo en este país se está perdiendo liderazgo. ¿Qué es eso? Crisis de liderazgo. Y con eso se puede morir la democracia, decía él. Entonces, hombre, hay gente muy sensible, evidentemente. Hay gente que tiene muchas heridas en su cuerpo y cualquier pequeño líquido que les caiga les hace roncha y por eso se indignan, se enojan, lo que uno puede estar diciendo sobre Rosenthal. Lo estoy diciendo con toda claridad. Es un candidato que realmente es la expresión de una crisis en otro país. Él nunca hubiese sido candidato. Yo tenía muy buen criterio del BIR, fue un buen alcalde cuando estuvo en Santa Rosa de Copán. Es más, yo en algún momento dije, si este hombre se lanzara como candidato, yo votaría por él. Pero ahora incluso lo veo muy encantado con Rosenthal. Derecho lo tienen, pero yo también tengo derecho porque ustedes son una organización de derecho público, los partidos están expuestos a toda crítica. Yo estoy haciendo una crítica, un análisis, pero realmente aquí eso es lo que estamos viendo, una intolerancia. Yo no estoy contribuyendo a dividir a la familia hondureña. División han provocado los que generaron ese golpe de Estado del 2009. División han provocado los que generaron la expulsión de la MASI. División han provocado los que han aprobado leyes espurias en favor de la actividad delictiva. División han provocado los pandoros que se llevaron los recursos de los productores agrícolas. Esos son los que han generado división y han generado rechazo en la opinión pública nacional. Si aquí la población es víctima. Sí, aquí el hondureño más bien ha dado muestras fehacientes de ser un pueblo aguantador. Un amigo decía que el pueblo hondureño, si no le dan garrote, lo pide. Este es un pueblo generosísimo. Pero hay que decir verdades, hombre. Lo mismo, mire, el fraude no puede contarse solo a partir de la alteración de números. El fraude empieza a contar desde ese partido, desde esa facción del Partido Nacional, por ejemplo, que amenazó a empleados públicos por andar con el otro grupo. Eso es fraude. Fraude es también cuando se paga 200, 300, 500 lempiras para cambiar el voto y solo pedirle al votante que remita una fotografía de cómo ejerció el voto. Eso es fraude. Todo lo que tuerza la voluntad del electorado es fraude. Y yo quiero decir una cosa, miren, estamos hablando de ciudadanía. La ciudadanía política no puede sustentarse si no hay ciudadanía económica y social. Este es un pueblo empobrecido, este es un pueblo abandonado, sufriendo las consecuencias de todos los males. Socialmente una sociedad, una mayoría excluida, empobrecida. Entonces, ¿cómo me van a hablar de ciudadanía política si tener derechos políticos y no tener que comer es una mala manera de vivir, señores? Hay que levantarse, hay que hacer planteamientos nuevos. Ya casi, es que incluso yo diría que no se den por
por aludidos. La crisis que está viendo Honduras en el aspecto político la están viviendo otros países, hasta la nación del norte, hasta Estados Unidos, pues. La llegada de Trump no es más que la crisis de un sistema político, de un sistema económico que ya no da más. Hay que entender eso. Y si no se entiende, no importa. El tiempo va pasando y en algún momento nos va a pasar factura. Muy bien, Pablo. Vamos a ir a la pausa comercial, pero quiero dejar el insumo listo para el debate. Primero vamos a escuchar al diputado Samuel Madrid, que aspira a reelegirse como diputado en el partido Libertad y Refundación. A Samuel Madrid también le ha llegado el desencanto. Escúchenlo. Por 300 aquí, 200 aquí. Esto es que se han arreglado con los demás representantes de la mesa y se solo que a las 4 me toca la otra porque soy. Tenemos urnas donde hay compañeros dentro de mi propio movimiento. Hablo de una casilla, 2, 3 casillas donde realmente aparecen inflados y esos votos no corresponden a los que realmente participaron en el proceso eleccionario. Esto indica que alguien en la mesa se prestó o confabuló para alterar resultados. Esto tiene que darse voto por voto. Estas inconsistencias irregulares las vamos a anunciar para que se revise la urna y si están los votos ahí, pues ya no habría nada que hacer. Yo creo que hay que respetar la voluntad popular. Y ya más adelante vamos a plantear el caso de María Luisa Borjas. Pero primero, la pausa comercial y volvemos con Eugenio Sosa, Miguel Calix y desde luego Pablo Carías. Bueno, la producción me agarró de pie. Sí, voy a volver a la silla. Y vamos a presentarles ahora la escaramuza que se ha generado en Libre con María Luisa Borjas, porque hubo internas en 2 partidos que pusieron urnas, Libre y el Partido Nacional. Y ahora María Luisa reclama la coordinación nacional de Libre que desde su fundación la tiene Manuel Zelaya Rosales. Pero Mel dice que no, él tiene la mayor cantidad de votos favorables para ser el coordinador de Libre, pero esa es la escaramuza que tiene el partido. La información recibida de los representantes de las mesas electorales receptoras, la dirigente del Partido Libertad y Refundación, María Luisa Borjas, aseguró que ganó la coordinación de ese instituto político. De todo el país hay lugares donde el triunfo fue contundente, por ejemplo en Islas de la Bahía, en Ocotepeque, en Intibucá, en Comayagua, no digamos en Francisco Morazán, ¿verdad? Por su parte, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, sin querer referirse directamente a Borjas, explicó que tienen en su poder al menos 2.000 actas que confirman que ninguna de ellas ha perdido y obtiene más del 80%. Lesbia, que es la propuesta por Nelson Ávila, tiene en este momento 7.43%. Belinda Martínez tiene 20.37%. Patricia Isabel Roda tiene 58, no me acuerdo la fracción ahorita. Y la compañera María Luisa tiene 10.8. Entonces, usted suma las fórmulas de coordinación general. La coordinación general a mí la propone 8 corrientes de las 9. Una es la que no me propuso a mí. Si usted suma esas votaciones, el servidor supera el 80% de las actas que están escrutadas. Sin embargo, María Luisa Borjas explica que Zelaya está cometiendo una ilegalidad. Porque él ha sumado los votos de esta estructura, más la de esta, más la de esta. Y eso es ilegal, es ilógico y es contraproducente. Porque como digo, estas son diferentes estructuras. No le puede sumar los votos de la licenciada Lesbia a los votos de Patricia con los votos de la licenciada Belinda Martínez. Eso no puede ser, eso no se ha visto aquí ni en la China. Para los analistas, esto solo demuestra que en el Partido Libertad y Refundación la militancia está cansada de la coordinación de Zelaya y que el partido ha sido cooptado por su familia. Estaría manifestándose dentro de Libre que ya no quiere un coordinador que ya lleva más de una década
y que lastimosamente no se puede negar que aparece la familia real, donde todos sus parentela está ocupando puestos a cargos de elección popular. Borjas también dijo que defenderá su triunfo en las instancias de la justicia nacional e internacional, e igualmente reconoció el triunfo de Xiomara Castro como candidata presidencial de Libre. Un poco de todo, desde las urnas hasta el destuce, pasando por María Luisa Borjas y el desenlace presidencial en el Partido Liberal. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. Ramón Ernesto Alvarado Domínguez. La ciudadanía quiere un cambio. Lamentablemente, la mayoría de las personas que trabajan en las mesas son unos delincuentes porque no respetan la voluntad del pueblo. Estas personas deberían ser castigadas con todo el peso de la ley. De lo contrario, estos procesos cada vez serán más cuestionados. Carlos Galindo, Poncio Pilato dijo lavándose las manos por quién votan para dejarlo libre, a Jesús o Barrabás. Y el pueblo votó por Barrabás, que era un ladrón. De esto ha pasado más de 2000 años y nosotros seguimos votando por los mismos ladrones. Cuanto más tiempo pasará para que haya un verdadero cambio, así que contamos los votos ¿para qué? Para avalar a los mismos de siempre, pero se ha hecho un circo con esto y se nos ha olvidado lo que realmente es importante, la pandemia, la economía. No hay aumento al salario, pero sí a la canasta básica, la educación en línea, sin internet, la falta de empleo. Pero seguimos hablando de estos políticos que no nos han representado, no nos han presentado ni un plan de gobierno, ni los diputados ni una propuesta de ley, y ni los alcaldes qué van a hacer por su comunidad. Eduardo Ulloa, cuando priman los intereses mezquinos partidarios que hasta toman asiento para hacer negociaciones, que parte del pastel les tocará, olvidándose que los ciudadanos que votaron por los candidatos para que esos gobiernen para beneficio de un pueblo, no para un pequeño grupo, se siente a decidir y a repartirse qué parte del pastel les toca a los políticos. Que Dios los perdone y les tenga misericordia. Continuamos con el programa. El último mensaje. Alvarenga dice, Alvarado, Renato, la verdad es que aquí el perjudicado siempre es el pueblo. En lo personal solo he conocido un político honesto y honrado que fue don Toribio Aguilera, que en paz descanse, pero de ahí ningún diputado, ningún ministro, ningún concejal ni ningún político vale la pena en Honduras. Todos se arropan con la misma sábana. Nosotros de verdad queremos un cambio y que Juan Orlando Hernández pague lo que tenga que pagar. Mira, dejarlo así como está. No movas la pantalla, ni tu pantalla de la computadora, Gabriela, porque si no, no vamos a terminar. Solo lee lo que está abajo de Javier Maldonado y hasta ahí y nos quedamos. De inmediato, licenciado Javier Maldonado. Por favor, les dije que no subieran la pantalla porque entonces sale el otro y no vamos a terminar. No se laven las manos. Los votos de Yanni Rosenthal y Tito Asfura están inflados. Recuentos de votos. Bueno. ¿Qué piensan de lo que está pasando en Libertad y Refundación y estas escaramuzas que se han producido? Porque María Luisa Borjas alega que ella es la coordinadora nacional de Libre después de estas internas y Samuel Madrid está preocupado allá porque dice que le están haciendo la ponga en Cortés. Lo que dice doña María Luisa Borjas tiene que ver con un elemento que solo Libre ha incorporado, que en mi perspectiva personal, de lo que yo conozco de los procesos electorales, es negativo para el mismo Libre y es perverso también, se lo voy a decir. Lo que pasa es que se inventaron esta idea de candidatos de consenso. Y usted, al ver esa papeleta de Libre, por ejemplo, en este caso, la pareja de Zelaya, tanto doña Xiomara, aparece 6 veces, 6 fotos, y una de Nelson y luego Willy y el otro. Entonces, todos los movimientos, porque estos movimientos no tienen candidaturas o no quieren competir y se cobijan bajo la sombra del liderazgo. Lo mismo hacen con el caso de la coordinación general. Dejan a don Manuel Zelaya Rosales y los demás solo lanzan candidaturas a su coordinación. Entonces lo que hace Mel es que suma eso y luego dice, bueno, igual sacamos la gran cantidad. ¿Cuándo nació eso? Eso nació en el 2013, lo avaló Carlos Flores porque el ICE también quería aparecer en 2 o 3 movimientos y ahora lo han institucionalizado. Eso debe desaparecer de la ley. ¿Eso deja? Debe desaparecer de la ley. Eso debe desaparecer de la ley. Si los demás movimientos solo quieren competir en el nivel de diputados, que compitan allí, pero realmente en igualdad de condiciones, no cobijándose en un liderazgo. Los demás partidos no lo hacen eso. Entonces eso les está generando estos problemas, ¿no? Vemos el caso de Borja y luego en la pelea por las credenciales que decía Carlos Eduardo. Bueno, van a tener 6 representantes. Hay una candidatura que tiene 6 representantes.
y los demás, todo eso en algún momento juega a una cuestión problemática adentro de un partido político. Entonces, esa es la explicación que tiene ese juego que han aceptado y que lo han permitido y que lo tienen a nivel interno. Y la denuncia de Samuel Madrid solo refleja lo que ya planteaba Eugenio Sosa, el canibalismo del sistema electoral nuestro en las primarias, bueno, y en las generales también, donde no está exento ni la derecha, los de centro si hay, ni la izquierda. Sí, no, es que ahí ser candidato, por ejemplo, en Francisco Morazán, más de 200 caritas ahí donde usted no tiene ni idea quiénes son algunas, porque no tienen espacio mediático, no tienen recursos para hacer campaña, apenas en las redes, es una cuestión si es que tienen grupos en los cuales se les ve, entonces es una competencia difícil. Y a la hora de la hora, lo que interesa, como no hay proyecto político, nosotros tenemos corrientes y movimientos sin proyecto político, sin proyecto de país. O sea, quedó en la historia aquella idea de la lipo, de los Reina, ¿me entiendes? Que era un planteamiento un poco más estructurado, del mismo rodismo, el villedismo. Eso pasó y ahora es una competencia bastante, como diría mi gran maestro Alberto Torres Rivas, el sociólogo centroamericano, es una lucha por el poder en estado puro, poder por poder, pero carente de mucho de proyecto. Usted lo ve en la bancada, Renato, a cada rato los diputados presentando iniciativas de ley a título hiperpersonal, con poca capacidad de decir este es de la bancada, esto es del partido, este es de una alianza de partidos, porque eso pasó a la historia. Y eso es desde 1900, siempre cito esto porque me gusta, 1997, en una brillante entrevista política de don Manuel Acosta Bonilla en la revista Astrolabio del Cedo, dijo: estamos entrando en una profunda decadencia del liderazgo político hondureño. 1997. Tiene razón Pablo. Crisis política, crisis de liderazgo, un sistema pulverizado que no es solo de Honduras, como él lo dijo, sino incluso de muchos otros países. Después de la pausa comercial, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, que está en comunicación con Frente a Frente. El expresidente de la República y coordinador nacional de Libre, don Manuel Zelaya Rosales, está en comunicación con Frente a Frente. Presidente Zelaya, buenos días. Sí, buenos días, Renato. ¿Cómo está? Muy bien, presidente. Los panelistas. Sí, quería un minuto para dar un poco de información sobre las elecciones internas, porque se está comentando este tema, especialmente por la compañera María Luisa Borjas. Mire, nosotros ya tenemos en Libre suficientes actas escrutadas para marcar las tendencias que se van a dar, pues, ya en forma definitiva cuando el CNE termina el escaneo de cada acta a quienes las corrientes ya tienen acceso. Las corrientes tienen un representante en cada una de las mesas electorales, y a partir que se están subiendo a la nube las actas que se están escaneando en el CNE, ya hoy tienen acceso los partidos políticos. Desde ayer, acta que se ve escaneando tiene acceso los partidos políticos. Se les manda directo a los partidos políticos. Esa es la información que tenemos y ya estamos recibiendo nosotros el 100% de las actas que se están escaneando. Al mismo tiempo fui informado que hoy por la tarde tendrá acceso también el pueblo al 100% de las actas, tanto de la elección primaria como de la elección interna. Así que no creo yo que sea necesario especular sobre cuál va a ser el resultado, que si alguien está haciendo esto o aquello. El pueblo va a tener acceso al 100% de las actas. Acta transcrita, acta subida, para que el pueblo pueda bajarla en todo el territorio nacional y a nivel internacional también. Entonces creo que hay que terminar con la especulación sin limitarle
la libertad de expresión que tiene cada quien y decir lo que considere conveniente. Ahora, con respecto a lo que dice la compañera María Luisa Borjas, ella tiene totalmente la razón. Yo la felicito más bien por haber participado y por tener el deseo de coordinar el Partido Libre. Tiene todo el derecho. Nosotros no ocupamos, Renato, sumar lo que sacaron las 3 fórmulas a la coordinación que me están apoyando para ganarle a María Luisa Borjas. Ella tiene una fórmula a la coordinación que la preside ella con Will Méndez, con el compañero Will Méndez. Ellos tienen hasta este momento tienen el 12% de la votación. La fórmula que está acompañando el FRP, que es una de las corrientes originarias y fuertes del Libre, con Pueblo Libre, que está la compañera también Belinda Martínez, tiene el 20.8%. La fórmula de la compañera Lesbia, que apoya a Nelson Ávila, que es otra de las fórmulas que también está propuesta bajo mi imagen de coordinación general, tiene el 7.63%. La fórmula que se compone con Patricia Isabel Rodas, su servidor y Patricia Isabel Rodas, tiene el 58%. O sea, yo no necesito sumar, como ella lo está diciendo, y que así fuera incorrecto. No necesitamos sumar las fórmulas para ganarle a la fórmula que ella encabeza. Ella tiene apenas el 12.8%. Con Patricia tenemos el 58%, con Belinda el 20% y con Lesbia tenemos el 7%. Eso, que quede totalmente claro, no estamos sumando los resultados de la fórmula. Yo quisiera, Renato, también poder decir algo con respecto a lo que dice mi amigo el sociólogo que está... Eugenio Sosa. Sí, que está presente Eugenio Sosa. Eugenio, si fuera así como tú dices, tú también tendrías razón, pero eso no funciona así. Está bien claro en la ley electoral lo que se le permite a las corrientes, que le permite a todos los partidos, es asociarse para proponer un candidato a alcalde, asociarse para poner un candidato a diputado, asociarse para proponer un candidato a la presidencia, o sea, hacer una alianza. Eso se permite en las corrientes, antes no se permitía. Además, la ley electoral también permite alianzas entre partidos políticos. Libre es el único partido en la historia que ha venido a hacer alianzas. Son alianzas oficiales, la que hicimos PINUPAC. Y por cierto, quedó un mal sabor de esa alianza, que después que ganamos, pues prácticamente se abandonó la alianza por el que se le dio la candidatura. Pero eso es totalmente parte de un proceso sano de la democracia, hacer alianzas para proponer candidatos a la presidencia. En Libre sucede un fenómeno y un fenómeno innovador, amplísimamente democrático. Nunca podré yo aceptar otra posición que no sea eso. Tú puedes armar el grupo político, ideológico que tú quieras, absolutamente en todo el país. Puedes armarlo en los municipios, independientemente de quién sea el candidato a la presidencia. Puedes armarlo en los departamentos y puedes armarlo a nivel nacional. Esas tendencias dentro del Libre son reconocidas y se pueden aliar, se pueden asociar. Por ejemplo, en esta campaña llevábamos 82 alcaldías aliadas, asociadas. O sea, este es un tema que habría que explicarlo, y yo sé que
es poco el tiempo que hay. Yo agradezco a Renato para esta oportunidad y cuando él lo desee, yo puedo participar en su programa y dar explicaciones más amplias. Excelente, excelente. Hoy sí. Vamos a tener al expresidente cualquier día de estos. A don Manuel Zelaya Rosales. Pausa y venimos con los comentarios finales de Miguel Calix, Pablo Carías y Eugenio Sosa. Vamos a concluir el programa con las palabras finales de don Pablo Carías. Como nos hemos ya sobrepasado el tiempo, estamos ya en el espacio del otro programa, la mañana del 5, 1 minuto para cada uno de nuestros invitados. Adelante, don Pablo. Sí, bueno, un llamado a los políticos a que sean más prudentes, ¿verdad? Si no resisten la crítica, pues no deberían de participar en política. Cada vez que uno entra en la cuestión pública, pues se expone a todo esto. A Tomás, yo quiero decirle que no es un ataque al CNE, no, es a todo el sistema el que está funcionando. Lo que yo he repetido sobre las irregularidades en términos de compra de votos, yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que alguna gente lo ha dicho, como el alcalde de La Ceiba, hay un periodista aquí también de una emisora muy popular que ha dicho lo mismo, de manera que esta es una voz populi y no hay que asustarse. Y prudencia, ¿verdad? Yo paso haciendo observaciones críticas al gobierno incluso a periodistas y no pasa nada, pues y yo creo que vivimos en una sociedad abierta, democrática, y en la cual todos debemos de participar activamente y no solo vamos a hacerlo desde el punto de vista de las alabanzas y decir todo esto está bien, porque sino el principio de la sabiduría es el reconocimiento del error. Muchas gracias. Y estoy invitado, no crea que me asusta lo que me han dicho, Renato. O sea que me sigan invitando. Mire, no, Pablito, mire, yo y el mensaje para todos es que respeten la libertad de expresión. La opinión de él, la opinión de Pablo, y hay que respetarse. Usted puede disentir de la opinión de Pablo, pero que se quede en disenso. Es parte del juego de ideas, así es la democracia. Gracias, Pablo, de nuevo, y siempre nuestros espacios abiertos para usted. Miguel Calix. Sí, gracias, Renato, por la oportunidad. Eugenio, Pablo son muy buenos amigos, colegas de la universidad. En medio de toda esta desazón, pues vemos que el CNE ya empieza a organizarse. Esperemos que esos resultados afloren y aflojen también esta tensión que tenemos. Sí. Quiero felicitar públicamente a los jóvenes del Milenio, Voto Informado, Espacio H y Red Mundial de Jóvenes Políticos. Aires de esperanza, Renato. O sea, el hecho de aprovechar las redes sociales, empujar la participación de los jóvenes, las jóvenes, y uno ve figuras ahí que pronto las vamos a ver en la política. Y ya ahorita esta participación ha sido importante y creo que un aplauso a ellos también. En medio de todo, hemos encontrado fallas. Veamos qué dice la misión de observación de la OEA. Debería ser una oportunidad de hacer correctivos. Felicitar en lo que haya que felicitar a toda esta gente que se ha desplegado del CNE y un llamado de atención para hacer correctivos, ¿verdad? El Registro Nacional de las Personas aceptó que había fallado y sigue entregando el documento nacional de DT. Entonces, veamos las señales positivas, pero no dejemos de señalar que hay mucho por mejorar. Y gracias por hacerlo en estos espacios, Renato, porque al final la reacción de la gente en redes sociales y en las llamadas nos dice que el programa es visto y la gente está reaccionando y eso es positivo. Se dice que la TV la gente ya no la mira, pero no es cierto. La gente está pendiente de los temas que le interesan. Gracias. Pero no sé quién lo dice, hombre. En Honduras sigue siendo el medio de comunicación por el que se informa a la gente con el 72%. Bueno, uno sabe que las redes sociales ahora, pero las redes todavía no desplazan a la televisión. Científicamente, datos comprobados. La gente dice muchas cosas, pero no siempre sustentado en información. Don Eugenio Sosa también, 1 minuto. 2 cosas, Renato. Primero, hacia elecciones generales no aguanta esa idea de esperar 30 días para empezar a dar tendencia oficial. De acuerdo. Hay que superarlo. Y en ese sentido, como dentro de las diferencias, lo más cerrado fue el Partido Liberal, tiene razón Luis, y Yani ha aceptado, y la gente de Yani, de que tienen que contar en este caso las actas y ver el resultado oficial. Así es. Entonces yo creo que eso hay que ser claro en ese sentido. Papeles hablan. ¿Sí? Los papeles hablan. Y bueno, gracias Renato por la invitación. Gracias, Eugenio.
A Saludos todos a ustedes, Pablo. gracias. Pablo, saludos. Profesor. Dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.